Muy bien, vamos ahora a hablar de las alteraciones a nivel del sistema digestivo cuando no hemos aprendido a gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión. Recordemos que dentro de la fisiología del estrés es importante entender que cuando todas esas catecolaminas, es decir, adrenalina, noradrenalina, están altas, ¿sí? Y nuestro sistema nervioso central ha percibido que estamos en peligro, ¿sí? Por citar algún ejemplo, que un perro nos va a morder, que estamos metidos en un atraco y que alguien nos va a lastimar, entonces toca correr, por mencionar solamente algunos ejemplos. Esto lleva a que la sangre tenga que distribuirse de muchas partes o de muchos órganos que no van a necesitar mucha circulación sanguínea mientras perdure el fenómeno agudo, y por el contrario le llevamos toda esa sangre a las áreas que sí necesitan estar activas con potencia para poder defendernos o huir. Es decir, que gran parte de la sangre de nuestro organismo se va a enfocar en los músculos, ya que los músculos son los que nos van a permitir correr, defendernos, pelear, etc. Entonces, ¿dónde vamos a sacar toda esa sangre? Resulta que nuestro sistema digestivo, como ustedes pueden observar aquí atrás en la imagen que tenemos, a nivel del hígado, por ejemplo, llega mucha sangre, ¿sí? A nivel del estómago también llega bastante cantidad de sangre, y a nivel del sistema digestivo, o sea, del tubo duodenal y del colon, también hay mucha irrigación sanguínea. Entonces, gran parte de esa sangre se va a ir para los músculos, ¿vale? Y aquí, ¿qué va a pasar? Va a llegar poquito oxígeno, ¿sí? Porque de alguna manera suena lógico que si, por ejemplo, tenemos que correr para huir de un animal que nos puede morder, ¿sí? Necesitamos la sangre, es a nivel de los músculos. Me explico, uno no se va a poner a comer, ¿sí? Una galleta, una fruta, alguna cosa, mientras está corriendo buscando defenderse de un animal agresivo, por ejemplo. No es lógico, o sea, nuestro sistema no está hecho para eso. Entonces nuestro cerebro y nuestro cuerpo dicen, no, como no necesitamos comer, no mandemos buena cantidad de sangre. Y eso está bien, porque se entiende que apenas pasa el fenómeno agudo, apenas pasa el peligro, otra vez entramos en alostasia, que es como en equilibrio. ¿Y qué va a pasar? De nuevo vuelve a llegar gran cantidad de sangre a nuestro sistema digestivo. Pero, ¿cómo? Cuando no sabemos gestionar el miedo y la ansiedad, ¿sí? Y esa ansiedad perdura en nuestra mente y seguimos percibiendo que hay peligro, que estamos siendo atacados, o seguimos tristes, por ejemplo, o melancólicos. Entonces la adrenalina sigue ese nivel alto en sangre, el cortisol también, y resulta que por momentos le llegará buena cantidad de sangre al sistema digestivo, pero por otros momentos no va a ser así, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? El ser humano va a seguir comiendo, es decir, es verdad que en ese momento agudo donde fue real, ¿sí? El peligro, sucede lo que hablamos anteriormente, pero si ya el peligro solamente existe en nuestra imaginación y no es real, nuestro cerebro, que a veces no logra diferenciar qué es real y qué es imaginario, va a seguir llevando a que disminuya el aporte de sangre a nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando la persona desayuna, almuerza, cena, es decir, que lleva ingesta de comida o de alimentos, el aporte de sangre no va a ser el mejor o el adecuado para que este sistema digestivo de esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso pueda funcionar bien. ¿Y qué va a pasar? Como no le llega buen oxígeno, pero igual nuestro estómago, por ejemplo, va a seguir produciendo sus ácidos gástricos, sus jugos, ¿sí? Ellos van a llevar a que se vayan haciendo pequeñas lesiones en el tejido, en la pared del estómago. Y si pudiéramos mirar a través de una endoscopia, es decir, meter un tubo y observar cómo está el sistema digestivo, encontraríamos, por ejemplo, que hay pequeñas lesiones, lo cual llamamos como gastritis, que desde el punto de vista semiológico, es decir, cuando se interroga al paciente, refiere que tiene dolor en la boca del estómago, ¿sí? Refiere que se le hincha la parte superior del abdomen y que le duele al tocarse, inclusive que cuando come, ¿sí? Siente que aumenta el dolor. Asimismo, si este aporte sanguíneo no es el suficiente,
después del estómago, que sigue el intestino delgado, y cual también tiene mucha irrigación sanguínea, va a llevar a que se inflame también la pared, ¿sí?, o lo que recubre internamente este tubo. Y de esta manera también se van a producir pequeñas lesiones, o sea, una duodenitis, inflamación de la primera parte del intestino delgado. Si esto se mantiene en el tiempo, si la persona sigue estresada, tensa, triste, etcétera, y esto no mejora, es decir, no llega más sangre al estómago, ¿qué va a pasar? Aparecen las úlceras, y alguna vez hemos escuchado que esas úlceras ya empiezan a sangrar, y es entendible porque lo que empezó como una peladurita se vuelve tan grande, ¿sí?, una herida tan grande, que ya empieza a producir sangrado, con lo cual se inflama más el estómago, se inflama más el intestino delgado, y puede aparecer ya, además del dolor en el abdomen, la flatulencia, la distensión abdominal, el dolor, ¿sí?, e inclusive puede que la materia fecal se torne a un color muy oscuro, como negro, lo cual sería indicativo de que puede haber un sangrado en la parte superior, o sea, en el estómago y en el intestino delgado. Bueno, de esta manera, otra opción que puede aparecer o surgir es que, como no hay una buena circulación a nivel de todo el sistema digestivo, sobre todo a nivel del colon, y esto es casi que lo más frecuente que sucede cuando hay estrés, ansiedad y depresión, es que la persona come e inmediatamente o a los pocos minutos se distiende, se hincha el abdomen, ¿sí? ¿Por qué se hincha? Porque como es un sistema que le está llegando poco aporte sanguíneo, los alimentos se quedan ahí. Recordemos que cuando uno se percibe que está estresado, semiológicamente la naturaleza humana no está hecha para comer, pero igual seguimos desayunando, almorzando y comiendo. Y debido a la adrenalina y noradrenalina, el sistema digestivo tiende a quedarse quieto, no se mueve bien. Entonces son aquellas personas que nos dicen que se demoran en evacuar, que se sienten pesadas y que se hinchan fácilmente, porque es como ir en contravía. El sistema digestivo te dice: no me metas comida porque estoy como estresado, me quiero defender, pero obviamente por la necesidad humana comemos e iríamos en contravía. Esto lograría resolverse si logramos que el nervio vago, que es un nervio que viene desde la parte superior del cerebro, que llega hasta los intestinos, y gracias a que produce acetilcolina, y eso se activa y hace mover el colon, y además el sistema digestivo en general funcionaría mucho mejor. ¿Y cómo activamos ese nervio vago? Como lo hemos visto en otros capítulos, a través de la respiración abdominal, a través del ejercicio físico, a través de la relajación, la meditación, es decir, todo lo contrario a lo que sucede en el estrés. Recordemos que en el estrés se activa el sistema nervioso simpático, que es el que produce adrenalina, y cuando esa adrenalina toca todo este sistema digestivo, hace que la sangre se vaya para los músculos y que el colon y el intestino delgado y el estómago se paren. Y claro, llega comida y se fermenta, las bacterias que están ahí las cogen, producen gases, porque está más tiempo de lo normal la comida, duele, se demora tiempo en poder evacuar, y surge lo que los médicos por mucho tiempo hemos llamado el síndrome de intestino irritable. Hoy por hoy se sabe que el síndrome de intestino irritable como patología como tal no es cierta, no es más que el resultado de este trastorno, digamos, mental, de no saber gestionar el miedo, la tristeza o la ansiedad. Entonces, muchas veces empieza esa lucha con drogas, medicamentos para mejorar solamente el síntoma, es decir, el sangrado, la distensión, el dolor, pero realmente lo que hay que cambiar es aquí, que es el origen, es decir, entender que no siempre estamos en alarma, es decir, no siempre vamos a ser atacados, no siempre somos vulnerables, que realmente son más los momentos en los que podemos estar tranquilos, relajados, digamos de alguna manera con esa serenidad. Y cuando la mente logre entender eso, vamos a permitir que mejore, por ejemplo, la secreción de serotonina. ¿Por qué hablo de la secreción de serotonina? Porque gran parte del tratamiento farmacológico para los trastornos de ansiedad, depresión o estrés, ¿sí?, el trastorno de adaptación generalizado, son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué quiere decir eso? Que la serotonina se produce a nivel del cerebro, pero también a nivel del sistema digestivo.
Tan así que hoy en día se sabe que el 80% de la serotonina se produce acá, más que en la cabeza. Más sin embargo, el tomar estos medicamentos permiten que esa serotonina a nivel general de nuestro cuerpo, tanto en el sistema digestivo como en el sistema nervioso central, se mantenga más tiempo. Y si tenemos más serotonina, vamos a sentir que estamos un poco más tranquilos. Por eso pueden servir, ¿sí? Y por eso mejoran también síntomas gastrointestinales, ¿verdad? No solamente porque funcionan a nivel de la cabeza. Pero no podemos dejarle toda la responsabilidad al fármaco. Es nuestra responsabilidad aprender a gestionar lo que pasa en nuestra mente para evitar estos síntomas. Muy bien, entonces de esta manera terminamos este capítulo para entender que se altera nuestro sistema digestivo si no aprendemos a gestionar el miedo.